¿Aló? ¿Sí me Buenos días. escucha? No, no lo escucho. No tiene el micrófono habilitado la chica de... Buenos días, ¿me escucha, general? Ah, creo que le están auxiliando. No, no tiene habilitado. No, es que es un internet aquí. Pero no tengo mucha información. No sé cambiar de no. Raúl, doctor Raúl, ¿me escucha? ¿Puede habilitar su micrófono? Queremos corroborar el audio. Sí, nosotros no lo escuchamos, Iván. Me parece que ellos sí tienen habilitado. Buenos días. Hola, buenos días, doctora Cristina. A los compañeros que nos están siguiendo por vía Zoom, Hola, Cristina, buenos días. Hola, Cristina, buenos días. Hola, Cristina, buenos días. Hola, Cristina, buenos días. No, es que eso son solo parte, son los principales. Hola, hola, Cristina, buenos días. Hola, Cristina, muy buenos días. Yo a mi general sí le escucho. Buenos días, mi general. No escucho. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, ¿usted me... Yo le escucho, general. ¿Usted me escucha? No, no se escucha. Hola. Hola, hola, Raúl. Hola, Nelson, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien, Raúl. Perfecto. hola. Tenemos un... Hola, Cristina, te escucho. Ah, perfecto. Creo que ya estamos ahí. Tuvimos ahí un... Ahora sí estamos, exacto. Sí, sí. Bajar un poquito. A ver, listo. Creo que ahí está. General, ¿nos puede escuchar ahora sí? General, ¿nos puede escuchar? ¿Puede corroborar que nos escucha? Bueno, creo que sí. Tal vez hay que subir un poco más al volumen. Voy a proceder a hacer la presentación. No se escucha nada.
General, ¿logra ¿Ves? escucharme? Hola Raúl, yo escucho bien a Cristina y escucho bien a Raúl. Sí, yo perfectamente también escucho. Tenemos entonces un problema con el general. Doctora Cristina, mientras hace la presentación le voy a sugerir al general entonces que Sí. le tenga abierto WhatsApp para que pueda dar su conferencia a través de... Podemos intercambiar ahora que tenemos aquí al doctor Nelson, probablemente podríamos incorporar las ponencias. Luego me des un minuto mientras corroboro con el general Salas y en caso contrario procedemos conforme tú sugieres, por favor. Perfecto, muchas gracias. Hay que tener paciencia, estas cosas de pronto pasan cuando hay medios digitales de por medio. Buenos días. Hola, buenos días, general. ¿Ya me escucha? ¿Me puede escuchar, general? Hola, buenos días. Es que no se escucha nada. Nosotros sí lo logramos escuchar muy bien. ¿Puede corroborar que nos escuche usted? Se me escuchan, señor. General, nosotros Buenos días, no sé si me escuchan. sí lo escuchamos perfecto. ¿Usted nos puede escuchar? Creo que no. Sí nos escuchan. Bien. ¿Aló? General, buen día. Allá. Hola, buen día, general. Ya. ¿Puede corroborar si nos escucha, por favor? Porque no tenemos retorno. No tenemos retorno. Venga a ver porque aquí el micrófono está como... Parece que Doctora Cristina, ¿me escuchas? sí, claro que sí. Ok, he hablado con el general, él está ahorita con línea abierta en el WhatsApp, por favor proceda a hacer la presentación e inmediatamente ya con su conferencia. ¿No se me escucha? Ok, él no nos escucha, aún así va a hacer su presentación. Le he pedido que lo tenga abierto el WhatsApp para que nos escuche, al menos por WhatsApp. Listo, bueno, voy a proceder a hacer su presentación y usted me hace favor de indicarle cuando pueda iniciar. El general Fabián Salas Duarte es general de distrito de la Policía Nacional del Ecuador, institución donde además funge como director nacional de asesoría jurídica, es doctor en jurisprudencia, tiene un diplomado internacional de especialización en derechos sociales, políticas públicas y gestión global. Tiene además un diplomado superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Tiene especialidad en Gerencia de Calidad y Productividad de norma ISO. Tiene diplomado superior en Seguridad Ciudadana. Ha sido condecorado al honor y prestigio institucional por el combate contra la corrupción. Ha sido condecorado también al mérito profesional del grado de oficial. Tiene condecoraciones de la Policía Nacional de primera, segunda y tercera categoría. Ha sido jefe de desarrollo normativo de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, subdirector nacional de asesoría jurídica, director nacional de asesoría jurídica
y juez de distrito de la Policía Nacional. El general nos acompaña hoy desde Ecuador, su país natal, donde además funge como servidor público. Doctor Raúl, ¿me puede usted indicar cuándo el doctor pueda iniciar su ponencia? En este momento le indico, Gracias, doctora. Gracias. Doctor Raúl. Buenos días, aunque tengo problema entiendo yo, de retorno, pero agradezco primeramente a la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario el haberme invitado. Yo me siento orgulloso por la invitación que me han hecho para que les brinde algunos conceptos, algunas ideas acerca del patrocinio institucional de los servidores policiales que han sido judicializados por procedimientos en actos de servicio. Creo que es importante conocer primeramente qué es un delito. Aunque ustedes ya lo conocen, nosotros conocemos que el delito no es sino una infracción a un bien jurídico protegido generalmente por el Estado. Y en esta conceptualización es importante saber que los bienes jurídicos no son sino tipos penales que tienen una valoración de tipo subjetivo o objetivo para el Estado. Cuando nosotros analizamos el delito de ataque o resistencia, que es el que comúnmente o frecuentemente se presenta en la Policía Nacional del Ecuador, entiendo que la realidad también se comparte a nivel latinoamericano y mundial. Un tema subsecuente al tema del delito de ataque o resistencia es la conducta que también el servidor conduce hacia el ciudadano y también la conducta que tiene el ciudadano a la Policía Nacional. Entendiendo esto que todas las relaciones se basan en temas de confianza. Por eso la confianza es muy importante definirla y también establecerla dentro del conglomerado social. Nosotros a través de la Policía Ecuatoriana, a través de la Policía Comunitaria, hacemos esfuerzos para crear un tipo de cultura ciudadana. Y la cultura ciudadana, me voy a referir a un concepto que lo hace algunos autores, entre ellos Plasencia y Portilla, que son autores mexicanos, que dicen básicamente que la cultura no es sino el seguimiento voluntario que nosotros tenemos hacia las normas. Nosotros podemos definirle a la cultura como un concepto ideológico, como un concepto que brinda símbolos, significados a la sociedad, pero entiendo yo que más bien, como lo dice López Portilla, el autor mexicano, yo entiendo que es un proceso de seguimiento y de respeto a la ley. Bajo ese concepto de legalidad, nosotros hemos planteado dentro de la Policía del Ecuador la necesidad de analizar y generar y potenciar desde la policía comunitaria factores de cambio dentro del concepto cultural. Y es que cuando nosotros estamos frente a un delito de ataque o resistencia, no es sino un síntoma de la sociedad que a partir del siglo XXI en el cual estamos nosotros viviendo, pensamos que es necesario generar mayores lazos de confianza para evitar este tipo de conductas o anticonductas de la sociedad. No sé, ojalá tengamos posibilidades de ver unos pequeños... Creo que sí. No sé si será. ¿Sí? No sé si esta presentación está siendo visible, ¿no?
No estamos alcanzando a verlo. Bueno, me gustaría compartir en la pantalla una pequeña presentación. Ojalá en el transcurso del evento se pueda generar un estudio de determinados casos que nosotros tenemos. Bueno, como les decía, el patrocinio de los servidores policiales judicializados por procedimientos en actos de servicio arranca de la necesidad propia de defensa del Estado hacia los servidores policiales, por un lado, y también en la posibilidad de generar cambios de comportamiento cultural en la sociedad. Cuando hablamos del delito de ataque o resistencia, ya la Asamblea General de las Naciones Unidas lo ha señalado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el desempeño de sus tareas respetarán y deben proteger la dignidad humana y deben mantener y defender los derechos humanos de todas las personas. En este concepto, la utilización de la fuerza cuando es únicamente estrictamente necesario en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. La Asamblea General de las Naciones Unidas también ha señalado que ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley puede infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos ni penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar orden de un superior o circunstancias especiales para justificación. Bajo este concepto, nosotros entendemos que el uso de la fuerza es excepcional en la medida en que razonablemente sea necesario y según las circunstancias para la prevención del delito. Cuando hablamos del delito de ataque o resistencia, debemos referirnos a los verbos rectores. El atentado, en forma general, es una conducta reactiva frente a un orden o actuación de una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Está encaminada a todas las funciones del servidor público al mantenimiento del orden social. Mientras que la resistencia es una conducta grave, activa y persistente que tiene el fin de oponerse al cumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad. Cuando se habla de la defensa del orden público, nosotros debemos conceptualizar lo que es un principio de autoridad y dentro de este marco referirnos a los principios de Siracusa. En el año 1984 aproximadamente varios gobiernos en el mundo se reunieron para fijar principios relacionados con el orden público y seguridad ciudadana y define uno de los principios denominados principios de Siracusa al orden público como un conjunto de normas que aseguren el funcionamiento de la sociedad o el conjunto de principios en que se basa dicha sociedad. El respeto a los derechos humanos es parte del orden público. La expresión orden público, en consecuencia, se interpreta en contexto de la finalidad que se tiene. ¿Cuál es la finalidad del orden público? Maximizar el derecho humano particular y no limitar con este motivo, ¿no? Ninguna conducta relacionada con los derechos humanos que tienen las personas. En este contexto, los órganos o agentes del Estado responsables del mantenimiento del orden público están sometidos a controles en el ejercicio de atribuciones a través del Parlamento, los tribunales u otros órganos independientes. Es difícil también conceptualizar el tema del delito de ataque o resistencia porque muchas críticas se han vertido alrededor de esta. Señalan los críticos, un déficit del test de legalidad de los delitos contra la autoridad. Entonces, señalan que los delitos de ataque o resistencia tienen una falta de previsibilidad y precisión de la respuesta, o una excesiva discrecionalidad en sancionar la conducta. En caso, por ejemplo, de Pickney versus Canadá, las imputaciones que se le hicieron al ciudadano Pickney, por ejemplo, sirvieron de pantalla para justificar lesiones y se otorgó mayor veracidad a los testimonios de los policías. Así se critica el tema de delitos contra la autoridad. Se señala también que este tipo de delitos dan margen a la arbitrariedad y al abuso de autoridad para justificar detenciones que no tienen un comportamiento delictivo. En suma, este tipo de delitos de ataque o resistencia desprotege al ciudadano del ejercicio de un derecho
e introduce una discriminación intolerable al ciudadano quien recibe un mensaje de sumisión y silencio ante el abuso. Estas han sido las críticas principales de la existencia de delitos de ataque o resistencia. Entiendo que en la legislación mexicana también tienen un tipo de delito relacionado con el ataque o la resistencia que un ciudadano puede presentar ante un ejercicio de autoridad. Para analizar también este tipo de delito, nos vamos a referir al exceso en uso de la fuerza. ¿Qué entendemos en el exceso de uso de la fuerza? Hay un caso relevante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Nadede Dorsema versus la República Dominicana. Es una sentencia de 24 de octubre del 2012, en el cual en el párrafo 68 se señala que la comisión alegó ante los agentes de la fuerza pública que pueden utilizar estos legítimamente la fuerza en ejercicio de sus funciones, pero que eso debe ser excepcional, es decir, el uso de la fuerza para los funcionarios encargados de utilizar las armas de fuego, en otro sentido, debe ser excepcional, planeado, ilimitado y proporcional. De forma, dice la sentencia, que solo procederá a usarlo cuando se hayan agotado y se hayan fracasado todos los demás medios de control. En el caso del caso Nadede Dorsema, se refiere a un tema migratorio de Haití a la República Dominicana, de ciudadanos de Haití a la República Dominicana, suscitado el 18 de junio del 2000. Y básicamente lo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es señalar parámetros de uso progresivo, proporcional y necesario de la fuerza. Ha señalado en este caso, por ejemplo, los ciudadanos de Haití que pasaron el límite a la República Dominicana, el límite fronterizo. En ningún momento las personas que se encontraban en un camión dispararon o pusieron en peligro la vida de las personas que viajaban en la patrulla ni de otras personas. El hecho de que huyera a alta velocidad este camión que transportaba personas de estatus de migración a alta velocidad no implicaba un peligro para la vida de los miembros de la patrulla ni para terceros, así lo ha señalado la Corte Interamericana. Y el hecho potencial de que traficaban drogas y no personas no implicaba un peligro actual o inminente para la patrulla ni para terceros. Todos los impactos de bala del camión estaban en la parte trasera y ninguno en las llantas. Y 4 personas murieron a causa de los impactos de bala al camión, una al volcarse y 2 personas muertas fueron disparadas por la espalda. Este caso, Nadede Dorsema versus República Dominicana, en la sentencia 24 de octubre del 2012, determina un tema de reparaciones a los ciudadanos cuyo caso lleva el nombre y obviamente se dan parámetros para el uso progresivo y excepcional de la fuerza a los funcionarios encargados de aplicar la ley. Existe otro caso dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el caso, Makaratsis versus Grecia. Este es un precedente de la Corte Europea de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2014. En el caso Makaratsis versus Grecia, señala claramente en el párrafo 58 que el uso letal de la fuerza por oficiales de policía puede ser justificado bajo determinadas circunstancias. Estas circunstancias deben regularse de acuerdo, obviamente, a las condiciones en las que el servidor policial o el policía utiliza la fuerza en forma progresiva. Para nosotros es incompatible el uso de la fuerza cuando estas no responden a un principio de necesidad o proporcionalidad ni necesidad. Obviamente el efectivo respeto a los derechos humanos se plantea bajo este caso Makaratsis versus Grecia como incompatible cuando esta fuerza conlleva una violación directa a los derechos humanos de las personas. El exceso de uso de la fuerza también ha sido analizado en el caso Makaratsis versus Grecia,
y señala básicamente que luego de utilizarse la fuerza debe existir un escrutinio acerca de los métodos y formas como se utilizó las armas de fuego en determinada situación. En el caso Mavacarazzis, por ejemplo, se trata de un ciudadano que ante un control policial, escapó de control policial, tuvo miedo, seguramente le faltaron algunos documentos de legalidad, de autorización de conducir el vehículo, y obviamente en esta evasión a este control policial fue perseguido, y prácticamente los policías en Grecia afectaron no solo su humanidad, fue herido por suerte, sino también a los bienes que poseía este ciudadano. Este es un precedente de exceso en el uso de la fuerza a nivel internacional. Nosotros en Ecuador tenemos un caso particular, se denominó caso Mascarilla. El 23 de agosto del 2018, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura se basó para analizar la sentencia en el principio jurídico nomen juris. El nomen juris significa la primacía de la realidad. El significado quiere decir que las cosas no son tal como son, ni como las partes aseguran que son, sino como constan en la verdad histórica generada dentro de un proceso penal. De ahí que la mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos y la dilación procesal son malas prácticas procesales muchas veces. La prueba dentro del caso Mascarilla estuvo ligado a los fines del proceso penal, que es la solución judicial del conflicto, ¿no? Por una conducta presuntamente punible a través de una decisión judicial y jurídicamente correcta. El principio nomen juris debe generar en quien juzga una aproximación razonable a la verdad, señala la Corte Provincial de Justicia. Debe generar armonía entre los hechos requeridos por las partes y aquellos acaecidos, y esta correspondencia suministra fundamento para la convicción. En esta sentencia se garantizó la reparación integral. La Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la propia sentencia ya constituye una forma de reparación integral en el conocimiento de la verdad de los hechos. En el uso de la fuerza, el servidor policial actuó en función de un acto de servicio, es decir, tenía una relación directa, próxima y concreta con su función de policía. Realizó acciones de disuasión a tratar de convencer o inducir en forma racional al infractor de la ley. El caso se refiere básicamente también a una falsa, diría yo, huida de una persona dentro de un vehículo que seguramente no tenía identificación, y en algún momento fue aprovechado por los infractores de la ley para llevarse el vehículo. Ante esto, a bordo de una wincha. Ante esto, los servidores policiales recurren y lo persiguen, y finalmente se provoca una agresión a los servidores policiales. En esta sentencia, básicamente, lo que se trata de reivindicar es que hubo la resistencia violenta. Recuerden ustedes, como anteriormente se señalaba, la resistencia es un acto recurrente y persistente, no como el ataque que jurídicamente puede ser ocasional, pero ya en este caso hubo resistencia de ciudadanos, hubo una violenta acción y efecto de violentar el natural modo de proceder. Se quebrantaron, en otras palabras, el orden jurídico con instrumentos, objetos, con el potencial de ocasionar daños. De hecho, se valieron de un tubo para golpear al servidor policial y ocasionar daño físico y psicológico personalmente. La situación de defensa se basó en que si el tiro que el servidor policial realizó fue espontáneo o fue planificado. En concepto, al momento en que el ciudadano, el servidor policial se encontraba ante la arremetida, un ataque violento y una resistencia violenta de ciudadanos
y ante el estrés, obviamente, que sufría, generó una reacción normal, diría yo, e intuitiva de salvar su vida, de salvar su integridad personal, y generó un disparo que provocó la muerte de un ciudadano. La situación de defensa necesaria ha sido muchas veces analizado. Por ejemplo, Francisco Balboa Villa señala que acerca del estado de necesidad y la legítima defensa, indicando que la situación de necesidad individual es la que salvaguarda el interés amenazado por el sujeto necesitado. En otras palabras, una persona requiere intervenir en la esfera del interés jurídico penalmente protegido de otra persona, pero frente al estado de necesidad, cuando existe un peligro amenazante, en este caso el peligro de perder su propia vida. Voy a tratar de ver si es que podemos compartir la pantalla. Está inhabilitada. Bueno, tenemos un problema porque tenemos inhabilitada la pantalla para compartir una presentación, pero yo me valí de las estadísticas que el Departamento de Defensa Institucional de la Policía Nacional lleva acerca de los delitos y las contravenciones penales. Conforme les dije inicialmente, el delito es una inconducta que es valorada por la sociedad. Obviamente quien aprueba, en nuestro caso el Código Penal, es la Asamblea Nacional, y se supone que al ser valorada por la Asamblea Nacional es avalizada por la propia sociedad. Y en los delitos de ataque o resistencia, obviamente hay un principio, que es el principio, yo no diría de defensa a la autoridad, sino también a la eficiencia de la administración pública. La administración pública tiene que valerse muchas veces para generar efectividad de ciertas acciones, y cuando estas acciones son mal interpretadas o son interrumpidas por los ciudadanos, entramos dentro de un delito. Plasencia, por ejemplo, un autor mexicano, también señala que el delito debe cumplir varios requisitos para ser como tal, y habla de la antijuridicidad, habla de la culpabilidad, el tema de la tipicidad. Estos estándares han sido establecidos por la norma, debido a que esto frecuentemente evita la discrecionalidad. Cuando nosotros hablamos de un delito, tiene que cumplir estos 3 parámetros dogmáticos, y obviamente si no cumple uno de estos o está fuera de estos parámetros, nosotros decimos que el juez actúa con discrecionalidad, o quien va a juzgar el delito. En el caso de los delitos y agresiones a servidores policiales, de acuerdo a las estadísticas que nos ha dado Defensa Institucional en el Ecuador, hicimos un comparativo entre enero a agosto del año 2019 y el año 2020, señalando que, por ejemplo, eventos que fueron caracterizados como contravenciones en el año 2019 en contra de servidores policiales es de 876 eventos a nivel república, mientras que en el año 2020 tenemos 850 eventos. En casos de delitos, en el año 2019 tenemos 211 delitos de ataque o resistencia, mientras que en el año 2020 tenemos 236 delitos. La Corte Nacional de Justicia aquí en el Ecuador ha hecho una diferencia básica entre lo que nosotros debemos entender por delito y contravención. Ha señalado que, obviamente nosotros conocemos cuando somos estudiantes de Derecho, que el delito tiene una mayor repercusión o alarma social, o el bien jurídico protegido es violentado como ustedes saben, con dolo o premeditación. En caso de las contravenciones, muchas veces estas contravenciones devienen de conductas hasta culposas, es decir, que se generan únicamente por un comportamiento. La Corte Nacional de Justicia ha hecho una digresión respecto a lo que se debe entender como delito y contravención, y ha señalado, porque existe una franca similitud entre lo que podría ser un atentado contra la autoridad cuando se trata de una contravención y un atentado a la autoridad cuando se trata de un delito.
En el delito de ataque o resistencia ha señalado claramente la Corte Nacional de Justicia que lo que se trata de generar es básicamente, estamos tratando de ver si es que se puede compartir unas estadísticas y para que ustedes tengan conocimiento de cuál es la realidad en Ecuador. Sin embargo, dentro de lo que es delito, ha señalado que claramente que el servidor policial debe estar en actos de servicio primeramente y obviamente debe anteceder una orden de autoridad para el ejercicio legítimo de una disposición. Mientras que en la contravención no existe una antelación de una orden o una disposición al servidor policial. Esa básicamente ha sido la distinción que ha hecho la Corte Nacional de Justicia respecto a lo que hemos de entender como contravención o delito. En el caso de las contravenciones, nosotros en el año 2019 tuvimos 876 personas sancionadas por temas de agresiones al servidor policial. La simple agresión a un servidor policial o insulto puede ser una contravención. Y en el año 2020 tenemos aproximadamente 850. Si nosotros vemos, existe una disminución de procesos judicializados. Entiendo que muchos de estos generados por la nueva realidad en la que vivimos 4 y ya estamos del 5º mes de un confinamiento social, y obviamente el confinamiento social evita que exista mayor roce con la ciudadanía, ¿no? Más adelante veremos cuáles son las causas más recurrentes de agresiones a servidores policiales en Ecuador, pero obviamente el numérico por zonas a nivel de Ecuador determinan que en la zona 5, es decir, en la parte de Guayas, y en la zona 1, que es la parte de Ibarra, norte de Ecuador, las infracciones por agresiones a servidores policiales son con mayor recurrencia. Nosotros hicimos un ejercicio por caracterizar a las víctimas de las contravenciones. En las víctimas por contravenciones de servidores policiales, normalmente en el año 2019 fueron agredidas 51 mujeres y hombres 996, con un total de 1.047 agresiones en total en el año 2019. En el año 2020 tuvimos hasta ahora, tenemos 51 servidoras policiales agredidas y servidores policiales 1.053, y tenemos 1.104 eventos hasta la actualidad. Es decir, es un porcentaje que, a pesar de que hemos vivido en el confinamiento social, se ha generado, y actualmente hay un aumento de los eventos de ataque o resistencia, ¿no? En ciudadanos aprehendidos por contravenciones, en total tenemos, en el año 2019 tenemos 1.121 ciudadanos detenidos. En el año 2020 hasta la actualidad tenemos 1.083 ciudadanos detenidos por contravenciones, es decir, por agresiones a servidores policiales. En el caso del delito existe un incremento. En el año 2019 tenemos 211 delitos de ataque o resistencia, mientras que en el año 2020 son 236 delitos. Igual, por zonas dentro del país, la mayor zona es la zona 5 y la zona 1. La zona 5, conforme le señalé, la zona del Guayas, es decir, la costa de Ecuador, y en la zona 1 es la zona norte del país. En caso de delitos, de igual tenemos agresiones, cuando queremos caracterizar al delito, agresiones en contra de servidoras policiales. 16 servidoras policiales en el año 2019 fueron agredidas. En el año 2020 tenemos 15 servidoras policiales hasta el momento. Mientras que servidores policiales tenemos en el año 2019 253, y actualmente hasta la actualidad tenemos 305 servidores policiales, lo que nos da un total
de agresiones de 320 en el año 2020 frente a 269 agresiones en el año 2019. Tenemos también por rangos jerárquicos, realmente no existe un comportamiento conductual respecto al respeto que se debe dar a los diferentes rangos. El ciudadano caracteriza al policía como policía sin fijarse en el rango, y normalmente el rango fluctúa, pero los mayormente agredidos, diría yo, son los grados de sargentos, cabos y policías de la Policía Nacional. Igual, en el año 2019 tenemos 333 ciudadanos aprendidos por delitos de ataque o resistencia. En el año 2020 tenemos 371 ciudadanos detenidos. Actualmente la Dirección Jurídica del Departamento de Defensa Institucional está haciendo un estudio de las causas de los delitos de ataque o resistencia. Y hemos hecho un análisis relacionado básicamente a las principales causas de los delitos de ataque o resistencia. Tenemos que el mayor causa para los delitos de ataque o resistencia de enero a agosto del 2020 es la litosis alcohólica, ¿no? Seguido por el retiro de libadores, el patrullaje preventivo, el escándalo en vía pública, agresiones a servidores policiales en el cumplimiento de su servicio, emergencia sanitaria y control del orden público, control del espacio público, registro a personas en actitud inusual, cumplimiento del orden de servicio, resistencia a la aprehensión, violencia intrafamiliar, colaboración a la ciudadanía, cumplimiento a toque de queda, operativo antidelincuencial, registro de vehículos especialmente. Es decir, existen las causas ya identificadas. Nosotros queremos realizar un análisis apalancados en el teorema de Pareto, es decir, tratar de solucionar el 20% de las causas visibles que prácticamente resolverían el 80% restante. Eso es lo que nos dice Pareto, ¿no? Si nosotros resolvemos el 20% de las causas, podemos resolver el 80% restante. Y efectivamente estamos enfocados, la Dirección Jurídica, el Departamento de Defensa Institucional, a definir las causas de agresiones, las zonas de mayor incidencia, el numérico de novedades y de hecho, aparte de caracterizarlas, lo que queremos es también conocer cuál es el sentido de la agresión en un momento adecuado. Bueno, tuvimos problemas de tipo técnico, pero entiendo que ahora ya les está llegando las imágenes de la caracterización de los eventos de ataque o resistencia. Y nosotros hemos identificado básicamente varias zonas en las cuales existe mayor incidencia de estos fenómenos. Tenemos la subzona Santo Domingo. En la subzona Santo Domingo de los Colorados, que es una zona central costa de Ecuador, existe 87 infracciones de enero a esta parte, ¿no? Tenemos 14 delitos en La Concordia, 24 en Santo Domingo Oeste y 47 en Santo Domingo Este. Esta parte del gráfico define los distritos. Nosotros estamos dentro del trabajo policial divididos en distritos
circuitos y subcircuitos, y los distritos, obviamente, de policía. Hemos registrado la mayor parte de eventos que se han generado de agresiones a servidores policiales en Santo Domingo. Igual tenemos el género de la víctima. La víctima, hablamos de servidores policiales, 3 de femeninos, y mientras que masculinos son 99, total 102 servidores policiales agredidos. Tenemos el rango jerárquico y así el rango etario también, conforme se ha señalado. Y la nacionalidad del victimario. Tenemos que ecuatorianos son 100, venezolanas son 6 y colombianos son 2, en total de 108. Los rangos etarios de los victimarios, en este caso, son de 25 a 29 años, del 27% del total, de 20 a 24 años, del 23%, y así sucesivamente. Entonces entendemos que es gente joven la que actúa en estas agresiones. Así también tenemos del estado de las causas, las sentencias condenatorias, tenemos 77, en instrucción fiscal tenemos 15, sentencias absolutorias 8, conciliación 4, investigación previa y sobreseimiento 1, total 108. En Santo Domingo, conforme les dije, existen 47, este es un distrito, Santo Domingo Este, existen 47 infracciones. Estamos caracterizando dónde, el lugar exacto donde las agresiones se están dando y las novedades en los subcircuitos también, ¿no? En el distrito Santo Domingo Este tenemos 8 novedades, igual en el circuito Toachi, y 8 novedades en el circuito Santa Marta Norte y subcircuitos. En el distrito Santo Domingo Este tenemos 26 infracciones, 11 novedades en el circuito Cone Eulogio, ¿no? Y mientras que en el distrito La Concordia tenemos 14 contravenciones y 8 novedades en el circuito La Concordia Norte subcircuitos. En la subzona Manabí, que es una provincia también de Ecuador, tenemos varias novedades. En la mayor distrito, en el cual tenemos novedades desde el distrito Puerto Viejo, con 24 agresiones o infracciones, agresiones a servidores policiales, y 11 en Manta y 16 en Chone. Igual tenemos caracterizado por la edad del victimario, la nacionalidad del aprendido y el género de los servidores policiales que han sido agredidos. El estado de las causas por aprendido. Y en el distrito Puerto Viejo tenemos 24 infracciones, exactamente 5 novedades en el circuito San Pablo. Igual en el distrito Puerto Viejo, 4 novedades, circuito Puerto Viejo, 4 novedades, circuito Crucita. Distrito Chone, 16 infracciones, 6 novedades, circuito Centro. En el distrito Manta, 11 contravenciones, 3 novedades, circuito Tarqui, subcircuito. En la subzona del distrito metropolitano de Quito, en el DMQ, tenemos igual 76 infracciones. En el Hoy Alfaro, que es un distrito, tenemos 24 infracciones y Eugenio Espejo 3. Están caracterizadas igual por victimarios, de los rangos etarios, la nacionalidad de los aprendidos y el género también de las víctimas, es decir, de las policías, servidoras policiales, y el estado de las causas en que actualmente se encuentran. El distrito Eloy Alfaro, igual tenemos 24 infracciones, 11 contravenciones, 13 delitos. En el distrito Eloy Alfaro tenemos 4 novedades, Eugenio Espejo 13 novedades, distrito Eugenio Espejo tenemos 2 novedades por circuito, Mariscal, Aeropuerto y Cochabamba. En el distrito Quitumbe tenemos 13 infracciones, 5 novedades, circuito Las Cuadras y subcircuitos. El análisis de las agresiones, conforme se ha señalado, tiene un antecedente. El antecedente es básicamente definir políticas dentro de las cuales nosotros podemos cumplir la ley. Las estadísticas nos indican porcentajes y números, algunas veces fríos, pero la idea es generar estrategias de actuación. La mejor estrategia de actuación en este sentido es básicamente generar lazos de confianza, trabajar con la ciudadanía,
Nosotros creo que uno de los indicadores de la actuación policial es la confianza. Estamos en pleno siglo XXI y aún en algunas policías no sabemos que la confianza debe ser uno de los indicadores de medir la gestión de la Policía Nacional. Estamos convencidos que vamos a generar un cambio de cultura ciudadana. La cultura ciudadana no es sino, como Formen los había dicho, es el seguimiento voluntario a la ley, es decir, mantener una cultura de legalidad. Existen experimentos acerca de este tema. Nosotros apreciamos la ley en la medida que el resto también la aprecie, y este tipo de situaciones hace que muchas veces nosotros cumplamos la ley a medias. Es decir, en nuestro círculo social, en nuestro círculo familiar, muchas veces nosotros aplicamos la ley, respetamos la ley, pero es en nuestro propio círculo familiar que muchas veces nos ponemos de acuerdo para romper la ley. La cultura ciudadana es el doctor López Portilla, que es mexicano, ya lo he definido muchas veces, y también Antanas Mocus, que es un alcalde connotado de la ciudad de Bogotá, en Colombia, hablan acerca de los mecanismos de cambio de cultura ciudadana. Creo que el peor estigma que nosotros tenemos en cultura ciudadana es la falta de respeto a la vida. La falta de respeto a la vida creo que es el mayor de las cuentas que nos sesga la sociedad, y obviamente nosotros vamos a intervenir para cambiar el tipo de comportamiento que lleva a la agresión del servidor policial, bajo los conceptos y parámetros que ya hemos analizado, ¿no? Yo les agradezco mucho por el tiempo que me han brindado. Me siento realmente halagado por darme la oportunidad en esta cumbre de análisis, y pienso que estamos en buen camino. Vamos a hacer análisis. No sé cómo es la realidad en México, pero entiendo que es similar a la nuestra. Y bajo estos preceptos les envío únicamente un mensaje de agradecimiento, y obviamente estamos bajo el mismo camino, bajo la sombra del mismo camino, a tratar de cambiar la cultura ciudadana tan necesaria para que haya respeto al servidor policial, que haya vínculos mayores de solidaridad en un tejido social que ya se encuentra destruido por temas de pandemia, por temas de la pobreza y las inequidades existentes en nuestra sociedad. Les agradezco mucho y gracias por atender. General, buenos días. ¿Ahora sí puede escucharnos o sigue sin poder escucharnos? Sí, le escucho. Ah, perfecto, listo. Pues, general, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Tenemos una segunda ponencia, pero me gustaría preguntarle a los compañeros si antes de pasar a la segunda tienen alguna pregunta hacia la exposición del general. Él preguntaba un poco sobre cuál es el panorama que tenemos aquí en México, al menos en el estado de Morelos, por cuanto a las agresiones o al uso de la violencia por parte del uso racional de la fuerza, mejor dicho, por parte de servidores públicos, policías a ciudadanos o de ciudadanos a policías, que aquí yo sé que también son manifestaciones que se dan con bastante frecuencia y que ha habido casos muy peculiares que han estado como en redes sociales. ¿Alguno quiera compartir alguna experiencia de eso, de la función? Aylan, por favor, ¿me ayudas con el micrófono? ¿Alguien tiene por ahí el micrófono prendido? ¿Puede apoyarnos? Adelante, por favor. Buenos días, general. Aquí Gabriel Enrique, únicamente para comentar la ponencia. Pues es muy cierto lo que usted comenta. Hay similitudes en las leyes por parte de Ecuador a lo que son las leyes aquí en México.
Para nosotros, en parte de lo que es cultura de la sociedad, me da, por ahí hizo el comentario de seguridad ciudadana, en donde considero que es el trabajo de ambas partes, ¿no? Por parte del Estado, quien garantiza en este caso la seguridad pública, y la coparticipación de la ciudadanía. Es muy importante que la ciudadanía nos vea de manera distinta a la que está acostumbrados a vernos, porque la realidad es que de muchísimos años hacia acá se perdió la credibilidad que tiene, en este caso, la policía, hablando específicamente de México. Entonces, considero que es trabajo en coordinación por parte del Estado y por parte, en este caso, de la sociedad, para poder cambiar la manera en que nos ven, en este caso, la ciudadanía, y poder crear un lazo entre la ciudadanía y el Estado para poder trabajar de mejor manera. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Sí, Adelante, general. Sí, muchas gracias. Yo creo que compartimos las mismas inquietudes, ¿no? La idea es generar mayores lazos de confianza ciudadana, porque a partir de la creación de lazos con la ciudadanía, obviamente, vamos a generar cambios de comportamiento y creo que la policía más expresiva dentro de la creación de estos lazos de confianza es la policía comunitaria. La policía comunitaria en Ecuador sale del esquema, ¿no?, jerárquico que nosotros tenemos, y hace un adecuado trabajo con la ciudadanía a través de asambleas. Entonces, el punto principal dentro del cambio de cultura ciudadana es generar cambios de comportamiento al interior de la ciudadanía, cambios de comportamiento social. Y las agresiones a servidores policiales no es sino una expresión más del desvalor en el cual nosotros vivimos, de las circunstancias que muchas veces por los temas de resquebrajamiento del tejido social nos encontramos, y es una forma inclusive de protesta. Actualmente el Departamento de Defensa Institucional está realizando un esfuerzo inmenso por generar una encuesta ciudadana para determinar cuáles las causas principales de agresiones. Aunque ya las tenemos identificadas, nosotros la idea es generar ya estrategias para evitar ya las agresiones a nuestros miembros. Muchas gracias por las preguntas. ¿Tiene otra pregunta que quisiera hacer o alguna reflexión? La compañera, el compañero de allá, perdón. Aquí y luego pasamos allá. Adelante. Bueno, buenos días, General Fabián Salas, su servidor, Edgar Baena, oficial de policía. Nada más para hacer precisamente un comentario respecto a que gracias ahora sí a la preocupación que en este caso ha tenido el Estado en seguirnos preparando, tratamos de hacer lo que es un acercamiento a la sociedad, y si es bien dicho, ya ahora en día establecemos los parámetros que es el uso de la fuerza. Además, se respetan los derechos humanos, y en este caso nosotros tenemos encomienda de una buena actuación hacia la ciudadanía para que la ciudadanía cambie lo que es su visión hacia lo que es el policía, tenga más acercamiento, ya no tenga ese criterio, esa idea de que el policía es básicamente una persona que está en contra de él. Al contrario, somos servidores públicos y tal cual, en este caso estamos para servir a la sociedad. Sí, efectivamente, el policía es un servidor público más, y el servicio a la ciudadanía es muy importante. Creo que es el principal objetivo de la policía. Nosotros también estamos convencidos que, conforme ya lo he dicho, hay que crear mejores canales de comunicación con la sociedad, con la ciudadanía, potenciar a la ciudadanía, no controlar a la ciudadanía, y toda una teoría del control, conforme ustedes saben. Obviamente la idea más que de control es de potenciar, generar capacidades autónomas de movilización de la ciudadanía para generar políticas públicas relacionadas con su seguridad. La seguridad en los espacios públicos es muy importante. Aquí tenemos
recién una preocupación por crear un código de conducta, perdón, un código de seguridad ciudadana, y el código de seguridad ciudadana parte de una gobernabilidad, es decir, cuáles son quienes gobiernan, quienes deciden y quienes generan la política pública de seguridad ciudadana. Y frente a eso, cuál es la cadena de valor de la seguridad ciudadana. La cadena de valor de seguridad ciudadana no es solo la seguridad en sí, sino es también los mecanismos que tiene el Estado para generar actuaciones de respeto. Entre eso es la función judicial. Nosotros tenemos un problema serio en temas de cadena de valor. Hemos escuchado nosotros la teoría de la puerta rodante, y es obviamente lo que sucede aquí. Pero bajo los preceptos que también nos ha traído el Código Penal, la respuesta de la mínima reacción del tipo penal es adecuada. Y sin embargo, tenemos que seguir generando actuaciones de confianza con la ciudadanía y generando el valor que todo el mundo requiere, ¿no?, en relación a los preceptos de seguridad ciudadana. Gracias. Quiero, adelante, por favor. Buenos días, general. Una pregunta, ahí en su país, ¿qué tanta observancia tienen ustedes a través de los derechos humanos al momento de ejercer el derecho por parte de la policía? Porque aquí en nuestro país, bien lo sabemos, que nosotros tenemos esa observancia al momento de el uso de la fuerza, al momento de una detención, o simplemente al momento de hacer una vigilancia en los recorridos. Tenemos mucho la observancia aquí por derechos humanos. Bueno, los derechos humanos es parte también esencial de nuestra formación. Nosotros actuamos conforme a los estándares mínimos que existen en derechos humanos, y un estándar de derechos humanos desde el propio respeto a la identidad y a la integridad personal. Si nosotros comenzamos a respetar la integridad de otra persona, comenzamos a respetar sus derechos humanos, y la formación en derechos humanos es una parte fundamental dentro de la formación institucional. Entiendo yo que la preocupación va porque existen varios casos, ya les he mencionado, ¿no? La Guede Dorsema, el caso Macaraxis versus Grecia, el caso mismo que nos suscitó en Mascarilla. Hay temas que deben analizarse en relación al uso progresivo, proporcional y legal de la fuerza. El estado de necesidad, el uso de la fuerza es excepcional y es de último recurso, y obviamente bajo estos estándares mínimos la actuación policial debe ser observada. Pero la idea de cambio de cultura ciudadana, tenemos ya algunos eventos que se han generado a nivel latinoamericano. El respeto a la vida creo que es uno de los principales objetivos de la cultura ciudadana, el respeto a la integridad ciudadana, y en eso estamos trabajando a través de un cambio cultural. Cuando nosotros respetamos la vida y respetamos la integridad del resto, en mínimas situaciones, lo hacemos también a nivel macro. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, y nos pone un ejemplo, López Portilla, el actor mexicano, señala que en la parte doméstica de nuestras regulaciones podemos nosotros, por ejemplo, prever un respeto a una fila, al realizar una fila. ¿Quién no ha hecho una cola o una fila, como aquí lo dicen, ¿no? Entonces, cuando no respetamos esa fila o esa cola, estamos pensando que el resto no es igual a nosotros. Y hay mucha gente que piensa que el resto no es igual. Entonces, las divergencias en este punto se repiten en forma macro también. Vivimos en una sociedad altamente inequitativa, y eso implica también soluciones a largo plazo para generar mayores niveles de igualdad en este tema. Muchas gracias. General, muchísimas gracias por su participación. A nombre de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Morelos, en México, agradecemos su participación. Gira por favor. Esa es su casa. Esperamos que no sea la única ocasión en que pueda acompañarnos. Afortunadamente,
La pandemia también nos ha dejado cosas positivas y es la posibilidad de interconectarnos a través de estas plataformas digitales. Una disculpa por los pormenores que se suscitaron al inicio de la ponencia, pero agradecemos su participación, ha sido en suma valiosa. Lo invitamos a quedarse lo que resta de la jornada. Tenemos todavía la participación de un ponente más, pero por el momento, muchas gracias. En su momento se le hará llegar también su reconocimiento por esta actividad y muy agradecidos a nombre de la Academia nuevamente y a nombre de todos los elementos que hoy participaron. ¿Le pueden, por favor, proporcionar un fuerte aplauso al general? Muchas gracias, doctora Cristina Rumbo. Agradezco a la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario por haberme invitado y obviamente estamos a las órdenes para cualquier inquietud que tengan. Creo que la policía va en el mismo rumbo, a crear confianza ciudadana. Muchas gracias a todos. Gracias. Ahora vamos a dar paso al doctor Nelson Garrido. Si está por ahí, doctor, puede nada más corroborar el audio para que pueda hacer su presentación. Sí, por aquí estamos. Buenos días. Hola, muy buenos días, doctor. Permítame, voy a hacer una breve reseña curricular y damos paso a su participación. El doctor Nelson Garrido es criminólogo y abogado. Es doctor por la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad Internacional de Andalucía en España. Es profesor e investigador del Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas y de la Escuela de Criminología. Es además catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. El doctor nos acompaña desde nuestro hermano país de Venezuela y voy a, sin más preámbulos, pedirle que inicie su ponencia igualmente en el mismo formato. Al término de la misma vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado estar hoy con nosotros y adelante, son todos suyos. Sí, muy buenos días a todos. Chévere, estoy aquí intentando también colocar la pantalla para poder verles a ustedes, de manera que haya mayor interacción, pero no veo aquí cómo es que esto... Ok, ya les veo. Cristian Hurtado. Ok, creo que es esta. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Academia Mexicana allá en Morelos por esta invitación. Gracias a la Academia Latinoamericana de Ciencias Penales, de Derecho Penal, de la cual formo parte muy humildemente. Bien, muy agradecido a ustedes por la paciencia, por sus deferencias. Espero que, digamos, no tengamos ninguna interrupción en la ponencia. Nos encomendamos a Dios para que esto salga bien. Ya se conocen ustedes las situaciones que tenemos acá en Venezuela, a veces muy complejas, a veces muy complicadas, pero bueno, siempre con el mejor ánimo y el mejor deseo de que todo salga adelante. La ponencia o la disertación, la breve disertación que he querido compartir con ustedes el día de hoy, la hemos intitulado Límites al uso progresivo y diferenciado de la fuerza por parte de los agentes policiales. Bien, esto en parte tiene que ver con las directrices que existen sobre la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, por una parte. Y por otra parte tiene que ver con las experiencias que he podido recabar o hemos podido recabar en todo este tiempo acá en Venezuela. De manera que la ponencia tiene dos partes. Una primera parte un poco teórica práctica, de la cual vamos a hablar de las directrices y de los principios básicos, y luego una segunda parte de la cual voy a hablar desde ya el ámbito de la experiencia.
es un poco más individual, es un poco más reflexivo sobre este tema acá en Venezuela y en visión comparada con Latinoamérica. Bien, y por supuesto voy a hacer una muy breve referencia al tema mexicano. De manera pues que, sin más preámbulo, vamos a entrarle acá al tema. Como habíamos señalado, vamos a hablar en esta primera parte sobre las directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Bien sabemos que en toda sociedad, y más en las sociedades actuales, hay funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Llámense esto jueces, fiscales, policías, funcionarios militares, etc. Pero hay algunos tipos de estas fuerzas o entes a quienes competen al menos unas funciones básicas y fundamentales. Yo voy a señalar 5 bien importantes que son para la sociedad y más para la sociedad actual. Hay entes a quienes les corresponde, por ejemplo, mantener la ley. Esto es, hacer que los sujetos cumplan con sus deberes dentro de la sociedad, en sus relaciones con el grupo, en sus interacciones con los otros. También hay entes a quienes les corresponde la seguridad de las personas, la seguridad de ciertos bienes, el resguardo de ciertos lugares. Y también les corresponde el orden público, la prevención y la detección del delito. De manera pues que no son todos los entes a quienes les corresponden estas tareas. Hay entes muy puntuales a quienes les corresponden estas funciones. Y más específicamente se le suman otras 2. Hay un ente muy específico al cual se le suman otras 2 funciones, que son el uso de la fuerza y el uso de las armas de fuego. ¿Cuál es este ente o cuáles son estos entes que reúnen estas 5 primeras características y estas 2 adicionales finales que he mencionado? La respuesta la tienen ustedes en sus manos. Son las fuerzas de seguridad, más específicamente la policía y las fuerzas militares. A estos entes, a estos 2 últimos entes, a la policía y a las fuerzas militares, se les confía esto que se denomina en derecho el monopolio de la fuerza. Es decir, se le otorga una responsabilidad en el uso de la fuerza para con los ciudadanos. Bien, esto en la aplicación de las leyes a que correspondan en cada contexto. Ustedes se preguntarán, ¿un juez tiene la obligación de aplicar la ley? Y la respuesta es sí. ¿Tiene obligaciones y asume responsabilidades? Y la respuesta es sí. Tiene obligaciones y asume responsabilidades. Y se preguntarán, ¿tiene un funcionario policial obligaciones y asume responsabilidades en la aplicación de la ley? Y la respuesta es sí. Un funcionario policial asume responsabilidades y tiene obligaciones en la aplicación de la ley bajo los elementos que he señalado anteriormente. Ahora bien, si se preguntarán ustedes, si me disparan, si le dan bala a otros, si me patean, si me lanzan piedras u otro, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad allí? ¿Debo hacer, como el precepto cristiano, colocar la otra mejilla? Y la respuesta es sí y no. Todo va a depender de la evaluación de cada situación que haga usted como funcionario policial de esa situación. ¿Qué es importante o qué es relevante en esa evaluación, pensamiento, reflexión, que muchas veces es rápido, porque los momentos y las situaciones suceden así? ¿Qué es lo importante? Que usted vea, que usted conozca y que usted piense sobre la ley, específicamente, sobre la norma. En la medida que usted no conozca, no piense, no reflexione sobre el contenido y el contexto de la ley, le será muy difícil discernir la respuesta para aquella situación que está aconteciendo.
El problema está concentrado en dos elementos que ya señalé anteriormente. Uno, en el uso de la fuerza, y dos, en el uso de las armas de fuego. Porque se le ha conferido, se le confiere a un funcionario policial no solo la función de aplicar la ley y de colocar orden, sino que además se le confiere la posibilidad de utilizar determinadas herramientas para que cumpla con esa función. Y dos de esas herramientas son las que comienzan a generar las polémicas, problemas, y debe generar más que todo reflexión, que son esas dos, el uso de la fuerza y el uso de las armas de fuego. Son esos dos elementos, digamos, tan llamativos los que comienzan a concentrar la situación. ¿Cuándo específicamente? Cuando en el uso de la fuerza o cuando se utiliza un arma de fuego se comete exceso. 1. 2. Se hace arbitrariamente. 3. Se hace de forma abusiva. Y 4. Se hace de forma ilícita. Son estos 4 elementos que concentran el problema de la cuestión que estamos hablando acá. Cuando hay un exceso, por ejemplo, hay una protesta, un conjunto de ciudadanos, un conjunto de personas, están protestando con unas pancartas. Llega a ese lugar la comisión policial, comienza a lanzar lo que llamamos acá en Venezuela bombas lacrimógenas para disuadir aquella protesta. Allí hay un exceso del uso de la fuerza, donde hay o se comete arbitrariedad. En la misma protesta a usted le pareció que era buena idea lanzarle agua y derribar, casi hasta ahogar a algunos adolescentes que habían allí. Allí hay un uso arbitrario de la fuerza. Cuando hay un uso abusivo, vamos a suponer un ejemplo de que este grupo de personas son todas mujeres, con pancartas allí en la calle, y usted les lanza el tanque o el carro en el que se está trasladando e intenta o hace el amague de atropellar a algunas de las personas que están allí, que son mujeres por demás. Allí hay un uso abusivo de la fuerza. Cuando ocurre de forma ilícita, cuando en vez de utilizar, por ejemplo, supongamos el escenario también muy típico de las protestas que se tornan un poco más virulentas, más violentas, y usted para intentar dispersar aquella población, en vez de utilizar balas de goma, utiliza balines en su arma, o utiliza lo que allá se denomina canicas. Aquí en Venezuela le dicen aliñar el arma, es decir, no utilizan balas, no utilizan balas de goma, sino que le colocan tornillos, le colocan estas canicas y las disparan contra la protesta. Allí hay un uso ilícito de la fuerza. Lamentablemente estas situaciones han ocurrido y ocurren mucho en casi todos nuestros contextos, y Latinoamérica, bueno, digamos la historia es larga sobre esta situación. Y por tal razón, no solo por lo que ha sucedido acá en Venezuela, en Latinoamérica y en otros contextos, los organismos internacionales han organizado estas directrices, estos principios básicos para el empleo de la fuerza y de las armas de fuego. Específicamente hay una normativa, o esta normativa comienza a ser trabajada y difundida desde el año 1990. Y es una norma y son principios ONU, es decir, rigen para todo el contexto de naciones que conforman la Organización de las Naciones Unidas. Dijimos anteriormente que el problema se concentraba cuando hay un uso excesivo, arbitrario, abusivo e ilícito de la fuerza. Es decir, cuando se vulneran los derechos humanos de las personas. Y ustedes dirán, caramba, pero es que los derechos humanos son muy amplios, son muchos.
Pero en este caso hay dos derechos sobre los cuales se piensa. Uno, el derecho a la vida, y dos, el derecho a la seguridad de las personas. Son esos dos derechos fundamentales sobre los cuales se piensa cuando se habla del uso diferenciado de la fuerza y el uso de armas de fuego. Ahora bien, ¿qué bondad tienen estos principios de los cuales hablé anteriormente? La bondad que tienen es que orientan el ejercicio de la función policial. ¿Por qué son importantes? Por el rol que le corresponde al funcionario policial, que además es un rol que desempeña diariamente, 7 días a la semana, 24 horas al día. Entonces, aquí hay una diferencia y un elemento, digamos, básico, muy importante. El funcionario policial realiza esta función todos los días de la semana, todas las horas del día. No es como otros funcionarios que tienen un trabajo administrativo marcado por un horario. No, la función policial ocupa todos los días, todos los meses, todas las horas del año. Entonces, el conocimiento de los principios, pero más que el conocimiento, el discernimiento sobre los mismos es lo que puede ayudar a orientar el ejercicio de la función policial y que llegue a buen término, a la aplicación de la ley sin que haya vulneraciones de los derechos humanos. Y luego las responsabilidades consabidas administrativas, penales y civiles que ocurren cuando hay un uso ilícito de la fuerza. Bien, entonces, en el rol que desempeña el funcionario policial requiere uno siempre la ciudadanía espera una respuesta adecuada. Y esa respuesta adecuada se brinda a través de la preparación y capacitación que hace el funcionario policial, no solo semanalmente o mensualmente. Esta es una preparación que tiene que ser diaria, progresiva. Bien, los principios de los cuales estamos hablando son doctrina autorizada y se utilizan en los tribunales internacionales. Entonces es importante saber que no es solo una mera reflexión, sino una reflexión que tiene que ver con consecuencias que pueden ser en algunos momentos bastante graves para el funcionario o la funcionaria policial. ¿Qué se entiende por fuerza? En el ámbito internacional existe un concepto sobre el tema de la fuerza policial. Este concepto engloba 4 elementos. 1 es todo medio físico. Todo medio físico. 2, utilizado contra un sujeto o contra un grupo de personas. 3, con los fines de hacer cumplir la ley. 4, para que se obedezca una orden, porque cuando el funcionario policial interviene, siempre lo hace demandándole al ciudadano o a los ciudadanos una actitud o un comportamiento específico que es el que está señalado en la ley. De manera que estos son los 4 elementos que conforman el concepto de fuerza que se maneja en el contexto ONU y que se maneja también en el ámbito internacional. Se preguntarán ustedes, ¿queda fuera la advertencia verbal cuando se habla del uso de la fuerza? Y la respuesta que tiene el concierto mundial, es que eso va a depender del marco jurídico de cada país. Generalmente, ya en la orden verbal, no está sujeta a estos principios. Sin embargo, insisto, todo depende del contexto donde usted se desempeñe como funcionario policial. En algunos contextos, en algunos casos, ejercer la fuerza contra algunos objetos puede generar un impacto en ciertos derechos de las personas. Porque si bien es claro que cuando se habla de la fuerza se habla en contra de las personas, en algunos momentos en el ejercicio de la función policial, los funcionarios, dada cierta situación, ejercen este tipo de fuerza, pero hacia objetos.
Todo va a depender de la consecuencia de esa situación. Vamos a suponer que usted llega a realizar una inspección, a acompañar una inspección, un fiscal, etcétera, y usted rompe los vidrios de un carro o rompe los vidrios de una casa. Eso puede ser considerado, insisto, depende del contexto jurídico también del país, puede ser considerado un uso excesivo de la fuerza. Entonces, siempre hay que estar bien atento a la cosa y a la situación y sobre todo a las consecuencias que devienen del uso de la fuerza en el ejercicio de la función policial. Generalmente se hace énfasis en las acciones que ocurren contra los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué van indicando los principios sobre el uso progresivo de la fuerza? Van indicando, primero, que los gobiernos y organismos deben adoptar y deben aplicar normas y reglamentos sobre el uso de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es decir, todo país debe contener normas que especifiquen y hablen sobre este tema. Es más, deben existir protocolos que desciendan de una ley máxima hacia el ejercicio específico de la función policial. Por supuesto que es imposible que los protocolos puedan considerar toda la cantidad de circunstancias que pueden acontecerle a un funcionario policial en el ejercicio de sus funciones. Eso es claro. Pero mientras más especificidad haya, más probabilidad hay de que el funcionario policial esté correctamente guiado en el ejercicio de sus funciones. Cuando estas normas o estos protocolos no existen, es importante que el mismo cuerpo policial, a través de sus instancias administrativas, generen un llamado de atención para que estas situaciones sean reguladas a través de las normas. Debe haber entonces un principio de legalidad y un principio de respeto por los derechos humanos dentro de las normas que debe desarrollar un Estado en este sentido. Otro de los principios importantes y fundamentales dentro de estas normas es el principio de necesidad. El funcionario siempre debe hacerse tres preguntas para poder responder a este principio, que enuncia lo siguiente: los funcionarios utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego. Solo podrán recurrir a otros medios cuando resulten ineficaces los primeros o no garanticen el logro del resultado previsto. Entonces el funcionario debe reflexionar sobre tres preguntas fundamentales inicialmente. No digo que son las únicas, sino por lo menos son las que generalmente se utilizan en el contexto mundial. 1. El funcionario policial en la situación tiene que preguntarse: ¿es necesario en este momento el uso de la fuerza? 2. ¿Cuánta fuerza es necesaria utilizar en esta situación? Y 3. Una vez recurrida a la fuerza, ¿debo seguirla utilizando una vez que esa situación ha cesado, ha cambiado o ha modificado? Son tres preguntas que nos van a responder nosotros o nos van a dirigir sobre este cuarto principio del uso de la fuerza y de las armas. Luego, un siguiente principio es el de la proporcionalidad. Yo escuché al general que me antecedió hablar justamente sobre estos elementos, ¿verdad? Sobre el principio de necesidad y sobre el principio de proporcionalidad. Bien, entonces, siempre debe el funcionario entender que debe haber proporcionalidad en el uso de la fuerza, sea cual sea la que se utilice, desde la fuerza física hasta el uso de un arma de fuego. El quinto principio dice que cuando se ha determinado que es inevitable el uso de la fuerza y armas de fuego, el principio es: ejerza con moderación y proporción a la gravedad del delito y al objeto legítimo que se persigue. Si el objetivo no se puede alcanzar, absténgase.
en especial si está en juego el principal derecho del cual hablamos en un principio, el derecho a la vida. Solo se puede poner en peligro una vida si es para salvaguardar otra, y se puede recurrir a todas las herramientas, de todo el abanico de opciones del uso de la fuerza para poder salvaguardar a esa vida. La proporcionalidad se emplea siempre con la necesidad. Ambos están siempre relacionados. La necesidad y la proporcionalidad generalmente en muchos contextos se presentan a través de una escala. En el contexto mundial existe una escala de cómo es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Y esta escala se va construyendo según cada contexto, es decir, en cada contexto esta escala se va construyendo de manera que el funcionario policial tenga, por ejemplo, en una cartelera, en un librillo, en una guía, cómo puede utilizar la fuerza según las distintas situaciones que se van presentando. En el orden público, en materia de orden público, no se puede utilizar intencionalmente la fuerza letal. Esto es un principio básico y obedece a otros elementos. En un primer momento no puede haber en problemas o en situaciones de orden público una orden de un superior que autorice el uso letal de la fuerza. Y si la hay, un funcionario policial está en todo el derecho, si no es su deber, de negarse a utilizar la fuerza letal en situaciones de orden público. Sin embargo, insisto, hay situaciones de situaciones. Yo he participado en mi experiencia, he estado presente en algunas situaciones de orden público en los cuales el tema se pone muy complejo y se pone bastante fuerte, bastante arduo. Situaciones en las cuales, por ejemplo, quienes protestan manejan armas de fuego, disparan contra los funcionarios policiales. Son situaciones donde usted definitivamente tiene que evaluar toda esta gama rápidamente para poder solventar la situación. Y en algunos momentos, he observado cómo funcionarios policiales efectivamente hacen uso de armas en este tipo de protestas para poder salvaguardar su vida y la de sus compañeros. No es lo ideal, no es la regla, pero insisto, la función policial es algo sumamente complejo y muy cambiante en su dinámica. Lo que no es cambiante son las reglas y las normas. A esto sí hay que prestar mucha atención porque son estas reglas y estas normas las que luego le van colocando las responsabilidades a los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones. ¿Dónde está parte del éxito en todo esto? Parte del éxito está en la formación continua casi que diaria del funcionario policial. En algunos casos, por ejemplo, el funcionario policial cuando va a ingresar a la academia o se va a graduar de una academia, realiza algunos cursos sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, el uso del arma de fuego. En algunas evaluaciones del continente nos hemos encontrado, cuando aplicamos encuestas de victimización y de seguridad, que hay funcionarios policiales que en 15 o 20 años nunca han vuelto a disparar o manejar su arma. Es decir, hicieron el curso para ingresar en la academia, ingresaron al cuerpo policial y han pasado 10 años y nunca han tenido un curso sobre el uso de la fuerza y sobre o el uso del arma de fuego. O nunca han tenido, por ejemplo, la necesidad de utilizar el arma de fuego. Esto contraría el principio de formación continua. Bien, el funcionario y la organización a la cual pertenece debe siempre brindar esa posibilidad para que el sujeto desarrolle esa variable tan importante como es el autocontrol
determinadas situaciones y que sirve mucho y es muy importante, sobre todo para el ejercicio de la función policial. A su vez, debe haber una organización completa, bien establecida. Parte del éxito en el uso progresivo de la fuerza tiene que ver o está vinculado a en que haya, por ejemplo, una cadena de mando, jerarquías y roles claros, una ley clara, difundida, que haya rendición de cuentas y sistemas de controles dentro del cuerpo policial. De manera que el marco jurídico resulta a todas luces fundamental en el ejercicio del uso de la fuerza. Fundamental porque establece el empleo de la fuerza, la finalidad y sus circunstancias. Porque establece cuáles son las circunstancias en las cuales se puede utilizar, por ejemplo, la fuerza letal. Y garantiza a su vez la rendición de cuentas dentro de los organismos policiales. ¿Cómo regular la facultad de la policía de recurrir al uso de la fuerza como primer elemento? Esto es una pregunta que surge también mucho dentro de los foros. ¿Cómo poder regular, trabajar con esto? Lo primero es que debe haber una buena selección por parte del organismo policial de sus funcionarios y funcionarias policiales. Debe haber una selección en la cual el juicio moral, el buen juicio moral de las personas sea evaluado dentro de los aspirantes a los cuerpos policiales. Debe haber equilibrio o equidad en el género. Esto es muy importante. Yo recuerdo, se me viene ahorita a la memoria, un encuentro que tuvimos con funcionarios de la policía de Irlanda en el marco de una serie de encuentros internacionales sobre el tema de seguridad pública y reforma policial. Y los funcionarios irlandeses que tenían el tema del terrorismo, bien, el IRA y todo esto, que le hacían frente casi todos los días y que generó una situación tan lamentable casi de guerra civil, los funcionarios nos decían que le preguntábamos que cuál de las variables había sido una de las más consideradas, era de las más importantes que habían aplicado para disminuir esos niveles de violencia y casi extinguir aquella situación, y nos decían que, aunque pareciera mentira, incluir a mujeres dentro de los cuerpos policiales, hacer un equilibrio en el tema de la equidad, en el tema de género, había sido importante y fundamental. Que ellas, por ejemplo, algunas de ellas tenían unas cualidades específicas de mediadoras y habían evitado cualquier cantidad de enfrentamientos, de incidentes, de muertes, de secuestros, etcétera, y que eso habían aprendido ellos a través de la experiencia, que era importante, y lo habían empezado a hacer dentro de todos los cuerpos policiales de aquel país. Y esto también, esta experiencia ha sido recogida también en otros países del mundo. De manera que parte del éxito de todo esto también tiene que ver con este tema del equilibrio, de la equidad de género dentro de los cuerpos policiales. Se modifican las situaciones. Y el tercer elemento es establecer protocolos dentro de los cuerpos policiales. Inclusive saber qué equipos y qué armas se pueden utilizar. Aunque parezca mentira, el tema de los equipos dentro de los cuerpos de seguridad, dentro de los cuerpos policiales, es sumamente importante y fundamental. Fíjense ustedes, se ha medido estadísticamente esta situación, y en la medida en que un funcionario policial, unos funcionarios policiales cuenten con un mejor equipamiento para enfrentar situaciones, por ejemplo, de orden público, de contextos de protesta, etcétera, en esa misma medida suele recurrir menos al uso de la fuerza y al uso letal de la fuerza. Y es paralelo. Es decir, en la medida que los funcionarios policiales, funcionarios y funcionarias policiales cuentan con menos equipamiento y menos herramientas para enfrentar situaciones de orden público, suelen recurrir con mayor frecuencia al uso de la fuerza y al uso letal de la fuerza para resolver aquellas situaciones y para cumplir con las órdenes que se le dan desde el estamento superior.
De manera que en este elemento, cada vez que, por ejemplo, a mí particularmente me correspondido evaluar cuerpos policiales, siempre es un elemento que yo presto mucha atención dentro de los cuerpos policiales y sobre todo porque este también es un estándar internacional dentro de las reformas policiales. Entonces, el uso letal de la fuerza debe estar claramente establecido en la ley. Inclusive antes de usar el arma de fuego, debe un funcionario señalar que va a utilizar el arma de fuego. Y siempre debe haber un marco operativo claro sobre la situación que se va a enfrentar. Y voy a entrar entonces en otro tema. Yo no sé cómo voy de tiempo, yo no sé si se están durmiendo. Yo los veo por acá por una cámara muy atento. ¿Cómo voy de tiempo? Adelante, doctor, todavía tiene 10 minutos más, si quiere, para ir cerrando la sesión y para que nos queden otros minutos para preguntas. Vale, ¿algunos dormidos en el público? Excelente, muchas gracias. Bien, entonces voy sobre el tema de las instrucciones operativas. Las instrucciones operativas deben tratar las situaciones siempre proactivamente para estructurar un plan operativo. Ser proactivo. Si usted no es proactivo, difícilmente va a generar una orden sobre sus subordinados para resolver el problema como debe resolverse. Debe obtener y analizar de antemano la información pertinente. Toda la que exista debe ser analizada. Y en esto juega un papel importante el tema que acá en Venezuela y en otros lugares se llama inteligencia policial. Bien, esto son aquellos agentes que trabajan de manera encubierta y que van recabando información donde suceden este tipo de situaciones y la van filtrando hacia el cuerpo policial de manera que recogen la mayor cantidad de información posible para analizar qué está pasando en realidad dentro de aquellas situaciones, así sean pacíficas. No importa que sean pacíficas, pero mientras mejor y más información, y sea una información fidedigna, mucho mejor. Debe prever las distintas situaciones. Un plan operativo debe prever todas las situaciones posibles que salen de dónde, que salen de esta información que se está manejando y de la proactividad con la cual se trabaja. Debe actuarse siempre procurando los mínimos riesgos y el mínimo daño para las personas y para los funcionarios policiales. Un plan operativo que coloque en riesgo a las personas, que coloque en riesgo a los funcionarios policiales, es un plan operativo que, caramba, no está bien diseñado y que puede generar siempre respuesta. Debe guiarse por un concepto de respuesta diferenciada. Cada situación tiene también a su vez sus distintos elementos que considerar y siempre hay que tener una respuesta para cada una de esas situaciones. 3 tips así finales sobre el tema de las directrices, el uso de la fuerza y el uso del arma dentro de la función policial o en el ejercicio de la función policial. Primero, hable hasta que se reduzca la tensión. Cuando usted esté allí, hable. Siempre dialogue. Eso va a hacer que la tensión se reduzca. Créame, la gente muchas veces lo que quieren es que le escuchen, no más. Segundo, negocie, persuada. Siempre va a haber un elemento en los cuales las dos partes van a congeniar, van a llegar a un acuerdo. Tercero, planifique y prepare. Es decir, no se apresure, no se aventure. Eso va a traer consecuencias negativas en aquellas situaciones. Tenía otras tantas cosas que comentar. Voy a apresurarme un poco más hacia el final de la situación. Bien, como les dije, ya una primera parte más teórica, práctica, y ahora voy a hablar un poco más desde el ámbito de la experiencia. Primero, saber o poner en cuenta de ustedes que muy bien este tema de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza mexicana, que fue aprobada el día 2 de mayo del 2019,
trabaja o contiene 44 artículos. Creo que es una ley que ustedes deben conocer muy bien, pero que además creo que es una ley sobre el cual, estimada profesora, se puede hacer un trabajo comparativo en el ámbito latinoamericano y en el ámbito regional. Venezuela, voy acá al tema de la experiencia, cuenta con alguna experiencia en este tema que estamos abordando y en otras tantas cosas más que no nos dio tiempo de conversar. La primera, que es del año 2009, se inició una reforma policial acá en Venezuela. Hubo una consulta nacional, la mayor consulta nacional de Latinoamérica, para realizar esta reforma policial. Las debilidades eran claras. Uno, la gente no confiaba en los funcionarios policiales. Había más temor hacia un funcionario policial que hacia un delincuente. Dos, no había eficacia en el ejercicio de la función policial. Tres, había un distanciamiento total de la gente hacia los funcionarios y las funcionarias policiales. Curiosamente, el funcionario policial que nace del seno, está en el seno del pueblo, de la gente, de las comunidades, las comunidades lo sienten distantes a ellos. Entonces, todos estos elementos se conjugaron para realizar esta gran consulta nacional y le preguntamos a la gente qué policía quería, cómo debía estar organizada, ¿no? Y esto generó un insumo grande de 2 libracos que se publicaron en el año 2009, es casi una biblia, sobre la reforma policial en Venezuela. Y nos fue dando todos aquellos insumos para organizar parte de lo que luego se plasmó en 2 leyes y aproximadamente 15 resoluciones. De allí nace una ley orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano en el 2009 y nace la ley del Estatuto de la Función Policial, más 15 resoluciones, una de ellas sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. En aquella oportunidad, en aquella experiencia, todos esos textos fueron entregados y difundidos a las policías, en las comunidades organizadas, en los organismos públicos. Intervinieron muchos actores, políticos, académicos, etcétera, todos convencidos de la necesidad de una reforma policial, sobre todo de 2 elementos, de la profesionalización de la función policial y de la democratización de la policía en Venezuela. El ejercicio no fue fácil, fue muy complejo, aun cuando se había llamado a mucha gente a participar. Luego, cuando se fue descendiendo para aplicar la reforma, eso se hizo muy complejo. La cosa iba medianamente bien encaminada. Sin embargo, en el año 2013 hubo un cambio abrupto, muy fuerte, político en el país, bastante complejo, y los cuerpos policiales volvieron o dieron no 1, 10, 20, 30 pasos atrás sobre lo que ya se había avanzado y sobre lo que ya se tenía. Inclusive le habíamos logrado cambiar hasta el uniforme a los funcionarios policiales para distinguirlos entre municipales, estadales, nacional, etc. Todo eso se modificó, se había logrado un uniforme más amigable, más vistoso. Todo eso retrocedió, todo eso cambió. Se volvieron los cuerpos policiales, una vez retomaron el elemento de la represión como característica básica, ¿no? Y se volvieron, lamentablemente, aliados. La mayoría de los cuerpos aliados, de los cuerpos parapoliciales que hay aquí en el país. La dinámica nuestra acá en Venezuela es una dinámica, como ustedes saben, muy compleja. En cada comunidad se ha establecido, tenemos fuerzas armadas no legales, no legítimas, no tienen ningún mandato de ley, que ejercen el control sobre muchas de las comunidades en Venezuela. Estas fuerzas son con las que hoy en día lamentablemente trabajan las fuerzas policiales en el país. De repente no son todos los funcionarios policiales, pero sí muchos de los mandos obedecen o trabajan en conjunto con estas fuerzas. Inclusive algunos de ellos ejercen mando sobre los funcionarios policiales uniformados, con rango. Hasta este punto se fue modificando aquella reforma policial, de manera que el contexto se fue volviendo bastante complejo, fuera del Estado de Derecho. La ley
en este punto se convirtió en letra muerta. Inclusive algunas resoluciones fueron derogadas, la ley ya no se cumple. Las fuerzas policiales hoy en día en Venezuela son un as que suman a la violencia, actuando con lamentablemente un alto manto de impunidad. Curiosamente, las mismas fuerzas policiales son víctimas de la violencia estructural. Un funcionario policial que gana $3 quincenales, $6 mensuales, ese es el pago del Estado, un funcionario policial. ¿De qué forma va a la calle o a la comunidad? ¿Cómo va? ¿Cómo responde? ¿Cómo responde a sus necesidades básicas, fundamentales o a las de su familia? Lamentablemente, Doctor, ¿me escucha? como norte, como guía de la función policial, pero hoy solo un recuerdo. Y esto forma parte justamente del tema de la diáspora, o que ha generado esta gran diáspora de venezolanos por todo el continente y por todo el mundo. De manera que cuando se encuentren algún paisano por ahí en la calle, generalmente son paisanos que están huyendo de estas y otras situaciones bastante difíciles de describir. Hasta acá, digamos, una reforma policial, un anhelo, un deseo truncado por estas situaciones políticas, sociales, económicas, etcétera, que no debe ocurrir. Yo siempre he creído que la institucionalidad para poder avanzar como sociedad. Si nosotros no respetamos estos principios del uso progresivo de la fuerza para utilizar el arma, para colocar orden en la sociedad, o camine o progrese. Por eso es importante que el ejercicio de la función policial, ese ejercicio es un ejercicio sagrado, porque son los policías quienes tienen ese contacto continuo con las comunidades y con la ciudadanía. De manera que no se desdibuje, aunque la situación sea compleja, aunque haya mucha presión, señores, no se desdibujen. Ahí tienen ustedes un norte, un estándar que seguir. No se vayan a desorientar. Ahí está. Oriéntense por el seguimiento de la ley, de la norma y de estos principios que conlleven a el fortalecimiento de una democracia y un estado de igualdad y de derechos para la gente. Tienen ustedes una responsabilidad terrible, muy grande en todo esto. Yo con esto termino. Nos quedan algunos temas en el tintero, insisto, académicos y de la experiencia. Pudiéramos pasar aquí toda una tarde hablando de cómo se organizan las escalas del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, cómo es este tema de la policía de proximidad. Sobre eso tengo un trabajo también interesante publicado, cómo son las directrices de la Corte Interamericana de la Fuerza en las Américas, emanada de sus sentencias, cómo se organiza, cómo puede estar organizada una estructura de orden y control interno de cara a el respeto de los derechos humanos y en la construcción de una mejor sociedad. De mi parte, no me queda más sino agradecerles a ustedes por su paciencia. Disculpen si en algunos momentos algunas palabras no me he explicado bien, o me he excedido, o me he emocionado. Les pido disculpas. Desde acá, desde Venezuela, les doy muchas gracias. Muchas gracias a la Academia Latinoamericana, muchas gracias a la Academia Morelos. Soy todo oído si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o inclusive algún cuestionamiento sobre algunas palabras que aquí he dicho. Yo espero de verdad haber tocado alguna fibra de ustedes en el tema que a mí me correspondió explicar y que, como ustedes ven, pues me apasiona. Muchas gracias.
Profesora. Gracias. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas? Estamos un poquito cortos de tiempo, pero yo sé que el tema del uso progresivo de la fuerza pues es bastante interesante, sobre todo porque hace parte de las funciones que realizan todos y cada uno de los días y que de pronto les han causado algún tipo de conflicto por cuanto a competencia laboral o facultades que tienen dentro de la policía. ¿Alguno quisiera hacer un comentario, alguna experiencia, participar? ¿No quieren? Bueno, me parece que ya están como un poco cansados, no lo sé. Me hubiese gustado que participaran un poco más. Queremos agradecer en todo caso al doctor Nelson Garrido de Venezuela por su espléndida ponencia. Creo que ha sido demasiado claro al explicar no solamente cuáles son las características del uso progresivo de la fuerza, sino incluso de qué manera los elementos o los cuerpos policiales deberían de aplicarla. Creo que es un tema demasiado controversial por donde nosotros queremos observarlo, bien si lo vemos desde el ámbito ciudadano, porque de pronto los ciudadanos son los que han manifestado sentirse agredidos por este uso irracional de la fuerza o este uso desmedido o no progresivo, mientras que de pronto son los elementos policiales, ustedes, compañeros, quienes intentan explicar a la ciudadanía cómo a veces se ven frustrados en ese intento de diálogo, de intercambio, y vienen en muchas ocasiones también las agresiones por parte del ciudadano y la forma en que no se puede repeler esta agresión y termina en muchos casos también siendo transmitido por redes sociales y hay una repercusión en el ámbito laboral, personal o incluso hasta familiar. Entonces, es un tema bien complicado, es un tema, como decía el doctor Nelson, que tiene un norte, que tiene un parámetro que es la ley, que es nuestra ley nacional de uso racional de la fuerza, y cómo de pronto ustedes tienen que evaluar la situación, la circunstancia, el momento, y saber en qué puntos es necesario aplicar un poco más de fuerza o no. También estamos viendo cómo en Estados Unidos este tipo de situaciones ha llevado no solamente al uso, no solo irracional, sino al uso no justificado de la fuerza, como oficiales de diferentes policías en Estados Unidos han vaciado sus armas en contra de ciudadanos. Esto se ha ido replicando en un movimiento incluso hacia un grupo de población en específico. Ha habido manifestaciones, ha habido rechazo por parte de la ciudadanía. Digo que este no es el ejemplo que se ha replicado en países como el nuestro, pero sí hemos visto cómo en América Latina cada día hay más manifestaciones por parte de la ciudadanía de una forma pues, de manifestarse en contra de este tipo de acciones. Es importantísimo que eso pues lo pusiéramos como en la palestra, que pudiéramos un poco comentarlo. Doctor, le agradecemos su tiempo, agradecemos el esfuerzo que ha tenido para compartir con nosotros. Gracias por poco habernos esperado hasta la segunda ponencia. Tuvimos ahí algunas circunstancias de conectividad, pero se pudieron resolver. Sabemos que Venezuela incluso está pasando por un panorama social y político un poco complicado. Ojalá en otro momento tengamos oportunidad para ahondar más en eso. De pronto, a nombre de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Morelos, en México, y a nombre del contraalmirante Luis Enrique Barrios, director de esta academia, y del personal aquí presente, queremos darle las gracias. Vamos a darle un reconocimiento virtual, se lo vamos a hacer llegar por correo electrónico, porque ahora los tiempos y la pandemia no nos da para oportunidad de otra forma. Y me gustaría finalmente que le brindaran, por favor, un fuerte aplauso al doctor por su extraordinaria ponencia. Esta es su casa, esperamos que podamos tener otros ejercicios con usted y estamos a la orden. Saludos afectuosos desde acá. Muchas gracias a ustedes, que tengan una feliz tarde. Gracias. Damos gracias a los asistentes que nos siguieron vía Zoom, a los que nos están siguiendo en transmisión en vivo a partir de Facebook, de la página de la Comisión Estatal de Seguridad,
En esta semana será todo y la próxima semana, el día lunes y el día martes, retomamos las actividades del seminario. Muchas gracias y buen día a todos.